volvemos a encontrar por este medio y saludándoles y deseando que se encuentren todos ustedes muy bien en medio de esa pandemia que no nos ha soltado, el virus se ha atrapado, ¿verdad? Pero nuestra oración debe ser perseverante y todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, nos ha dicho Jesús, les será concedido. Y cuando pidan, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Pidamos por nuestros médicos, enfermeras, agentes de salud, trabajadores de los hospitales, ¿verdad? Por toda la gente que está expuesta a un probable contagio. Queridos hermanos, continuando un poco con el video anterior donde hablábamos sobre la confesión, decíamos incluso que su nombre propio es reconciliación, o también la gente lo conoce como el sacramento del perdón de los pecados o de la penitencia, según los pasos que sigue, así se le ha dado ese nombre en distintos momentos, ¿no? Penitencia porque al final del sacramento se nos invita a hacer una penitencia para reparar los daños cometidos por nuestras propias faltas. Se le llama de la confesión porque hay que confesar todos nuestros pecados, ¿verdad? Y se le llama sobre todo de la reconciliación porque el pecado nos hace como enemistarnos con Dios y la reconciliación es reconciliarnos con Dios. Es una obra del Espíritu Santo en donde aplicamos nuestra inteligencia, nuestro carácter, nuestra voluntad y sobre todo nuestro deseo de salvación, como nos lo trae nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, es la diversidad de nombres para referirnos a un solo sacramento. Decíamos en el video anterior que se requieren 5 pasos fundamentales, como lo aprendimos incluso en el catecismo cuando haríamos nuestra primera comunión. O quienes todavía no hacen su primera comunión, bueno, pues lo repasamos, ¿verdad? Hacer un examen de conciencia, sentir realmente dolor y pena de haber ofendido a Dios, tener el firme propósito de corregirnos, de enmendarnos, de no volver a pecar, decir todos los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Hoy, en esta ocasión, queridos hermanos, quiero hablarles sobre cómo hacer el examen de conciencia. Es básico, es fundamental para poder hacer una buena confesión, porque se trata de confesar bien todos nuestros pecados y con plena conciencia de haber ofendido a Dios y con el propósito de no volverlos a cometer. Por eso el primer paso se llama examen de conciencia. Mucha gente nos ha dicho: Padre, no sé confesarme, ayúdeme a confesarme. Nos lo dicen ya cuando están tal vez en el confesionario: Padre, usted ayúdeme. No, no se trata de que el Padre te ayude, ¿verdad? Porque eso quiere decir que tienes mal puesta tu doctrina. Se trata de que aprendamos a hacer un buen examen de conciencia, saber de qué estás arrepentido, pues. ¿Qué es lo que te duele por haber ofendido a Dios? ¿Mentiras o flojeras o robo o infidelidad o desobediencia o, ¿verdad? En fin, cada quien sabe lo que ha hecho. Si yo me pongo a decirle, ¿verdad? Tal pecado, tal pecado, tal pecado, como si fuera un cuestionario, pues no, porque a lo mejor mucha gente ni idea tiene que tal acción es un pecado y tú le vas a meter otras ideas, ¿no? No se trata de venir a contestar un cuestionario sí o no, sino que tú eres consciente de cuánto has ofendido a Dios por no obedecer los mandamientos ni tener presente los mandatos de Dios. Y decíamos incluso, por eso hay pecados de acción que empiezan en los malos pensamientos. Dice la lógica que del pensamiento se siguen los actos. Cuando tú llegas a cometer una cosa es que lo has pensado y que eres libre y que quieres hacerlo a sabiendas de que es malo. Por supuesto, se le llama pecado mortal, porque nos quita la vida de la gracia y es como dejar muerta el alma. Donde Cristo no puede estar, donde está el pecado.
Por lo mismo, pecado que causa y genera la muerte, y que si se muere uno en pecado mortal podría generarte la muerte eterna, lo que llamamos la condenación. Por eso, queridos hermanos, un buen examen de conciencia para acercarnos cada vez con mayor entusiasmo y con mayor amor a nuestro Señor Jesucristo. Ahí, cuando queremos hacer eso, también interviene el demonio, ¿verdad? Para que te avergüences, para que no digas bien tus pecados, para que se te olviden a la mera hora, para tener nervios o qué sé yo, ¿verdad? Y no confiesas adecuadamente tus pecados. Muchas veces, incluso a veces recomendamos escríbelos, para que a la hora de la confesión sepas lo que vas a decir. Y a lo largo de los siglos la Iglesia ha sacado muchas formas de cómo hacer un buen examen de conciencia. Incluso los podemos encontrar muchísimo en el internet. Pero, queridos hermanos, aquí nosotros queremos pues ofrecerle algo práctico, sencillo, que pueda estar al alcance de chicos y grandes, de sabios o de ignorantes, no importa, pero el chiste es que tomes una conciencia clara. Y para ello hemos escogido repasar un poquito los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos te dice: no mates, no robes, no, es como una negativa, no hagas. Si tú haces lo que acá se prohíbe, caes en una falta grave. Ahora, hay quienes pueden hacer el bien y no lo hacen. Se llaman pecados de omisión. Y que eso es tal vez de los pecados más graves, porque no solamente van en falta contra nuestra alma, sino incluso contra los demás, que pudiendo haber hecho el bien no lo hice, o cuando quise hacerlo ya se había pasado. El bien hay que hacerlo oportunamente y no extemporáneo. Tiene que ser en tiempo y forma, dicen ahora. Bueno, pues así las obras de misericordia que nos marca nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las obras de misericordia, que hay que repasarlas en el catecismo, si no, no sabemos ni de qué estamos hablando. Hay que repasar el catecismo, los mandamientos, los pecados de omisión, pecados personales, familiares o sociales, como nos lo expresaba el Santo Padre, el Papa Francisco, en aquel examen de conciencia de 100 preguntas, para que nos analicemos. Pecados de omisión que repercuten en la sociedad, no atender a los migrantes o no atender adecuadamente las causas, tal vez los jefes de Estado, que en lugar de procurar el bien común, omiten y presentan más sus intereses egoístas personales o sus ideales, ¿verdad?, de ideologías políticas, y que muchas veces contradicen incluso el Evangelio y la santificación de las gentes o el bien común. Omiten, son pecados de omisión graves, muy graves, cuando se daña incluso a muchas gentes o a un pueblo o a una nación, pues peor tantito, o cuando se confabula, ¿verdad?, con otros intereses que contradicen la vida de la santificación de las almas. Por eso, queridos hermanos, nuestra atención debe de estar bien puesta en Jesucristo, para no dejarnos involucrar en ideologías ni en formas de pensamiento meramente humanas o terrenas, porque finalmente, ¿verdad?, de nada te sirve ganar el mundo si finalmente pierdes el alma. Nos advierte nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Lo más importante es la salvación del alma, aunque muchas veces en el mundo pasamos pruebas, tribulaciones, dificultades, pobreza, enfermedad, injusticia, marginación y muchos otros pecados que nos vienen de fuera y que van dañando a muchísima gente. Pecados sociales. El Papa nos advierte, pues, ¿verdad?, sobre este tipo de pecados, y que indudablemente es lo que más está urgiendo en nuestro tiempo. Pecados de omisión o pecados que repercuten en la sociedad y en los pueblos y que dañan de alguna manera el mundo y contaminan la mente y la conciencia de muchos, como lo tenemos ahora, por ejemplo, querer imponer una mentira, ¿no? El pecado de la mentira.
A ver, niño, tú no eres niño, tú eres niña. Pues ¿cómo vas a convencerlo de que no es niño, sino que es niña? Eso se llama la ideología de género. Es que tú no eres niña, tú eres niño, porque esos son tus sentimientos y tus gustos, tus apetitos o tus carencias emocionales, afectivas o familiares. Y tratan de convencerte de una mentira, hacer de tu vida una total mentira. Definitivamente, si no tenemos la doctrina en Jesucristo con mucha claridad, vamos a incurrir en aceptar todos esos errores que hoy circulan en los pueblos. Su Santidad Benedicto XVI expresó una frase muy contundente diciendo: la verdad perdurará para siempre, las ideologías pronto tienen su límite y se acaban. Cambiará el mundo con otras ideologías y otras tendencias de pensamiento, las distintas filosofías incluso que circulan en el mundo, pero la verdad siempre va a permanecer, esa no cambia, y siempre va a prevalecer sobre las mentiras de toda ideología que genere incluso esclavitud, pobreza y miseria. Pues bien, queridos hermanos, después de hacer esta síntesis sobre el video anterior, hoy les quiero hacer ese repaso de los mandamientos, empezando por los mandamientos. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Quiere decir, no desperdicies nada. ¿Cómo es amar a Dios con toda tu mente? Aplicando nuestra inteligencia en la búsqueda constante de la verdad, aplicando nuestra filosofía y nuestras formas de pensamiento al servicio de ese amor a Dios. Amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es decir, tu trabajo, tu empeño, aplícalo para amar a Dios, para servir a Dios en esta vida, para poderlo servir y amar eternamente. Amar a Dios con todos tu alma, con todo tu corazón, quiere decir, empeña tu voluntad. No seas voluble, que hoy quiero y mañana no. Sí, aplícate, amar a Dios. Amar a Dios con todo tu ser. No desperdicies nada de ti para acercarte siempre con gran entusiasmo a la presencia de Dios. Amarlo, amarlo. Nadie puede amar a un desconocido. Eso implica el tratar de conocer quién es, cómo piensa, qué quiere, cómo lo encuentro, en dónde lo encuentro, etcétera, para estar en contacto de la persona, ¿verdad? No te quedes solo con una información de Jesucristo de hace 21 siglos. No, trata de conocer a Jesucristo vivo hoy mismo. Por otra parte, amar a Dios sobre todas las cosas. No amamos a Dios cuando le quitamos el primer lugar a Dios y nos vamos en espiritismo, limpias, curanderos, hechicerías, amuletos, idolillos que tenemos, el ajomacho, la herradura, el listón rojo, la muerte, ahora la satánica muerte, le digo yo, porque es un satanismo directo. Los caminos de adivinación, la ouija, buscar otros poderes, ¿verdad? Como en una ocasión, ¿verdad?, que dijeron: padre, véngame a bendecir mi negocio. Sí, fui con mucho gusto, mi estole y el agua bendita y todo, pero cuando yo llegué a ese negocio estaba el cuadro de la Virgen de Guadalupe, y abajo de la Virgen de Guadalupe la sábila, la herradura, el ajomacho y el listón rojo. Y yo le dije al dueño del negocio: oye, por si la Virgen falla, ¿tienes todo eso? Claro que es una ironía lo que le estaba diciendo, para hacerlo recapacitar, que no debemos caer en un sincretismo tratando de buscar poderes, ¿verdad?, del de Dios y el de lo demoníaco. Mucha gente está infestada incluso por poner su fe en toda esa idolatría. Eso se llama idolatría. Ya no se diga las peores idolatrías como lo vemos en el mundo de hoy: el Dios dinero, o el Dios alcohol, o el Dios de mis gustos egoístas y personales, mis coches, mi tiempo, mi deporte, etc. Aunque muchas cosas sean incluso buenas, permisibles, sin embargo, le quitamos el lugar a Dios para poner nuestros gustos y nuestra vida muy egoísta.
nuestra flojera, nuestras apatías, todo eso es como un pecado de idolatría que contradice amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre nuestra propia vida. Yo daré mi vida incluso por amar a Dios, ¿verdad? Y podría yo aceptar hasta el martirio, la persecución o qué sé yo. Pues queridos hermanos, amar a Dios sobre todas las cosas, quita de tu vida limpias, curanderos, espiritismo, etcétera, 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 toda esa idolatría. Y también el segundo mandamiento, el santo nombre de Dios, o el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por el nombre de Jesús. Cuando tú dices Jesús y lo dices del corazón, lo dices con tu inteligencia, lo dices porque lo amas y lo llamas. Jesús está presente en tu vida. En tanto tú dices, ven Señor Jesús, Él ya está contigo. Él sabe incluso que lo vas a llamar antes de que tú mismo lo llames. Pero llámalo porque lo amas, porque lo buscas, porque quieres estar con Él. Pero cuando tú incluso llamas a Jesús o incluso pones el nombre de Jesús para encubrir tus mentiras, para encubrir unas malas acciones, para ganar incluso otro lugar, para ganar prestigio, dices mentiras, o entrampar a otras personas, dices mentiras, y dices por el nombre de Dios, jurando, te lo juro por Dios que así es la verdad, cuando no es la verdad. Ese es un delito contra el santo nombre de Dios, y es uno de los pecados más graves y que menos se confiesa a la gente, mal emplear el santo nombre de Jesús. Tercero, ¿verdad? Santificar las fiestas. ¿Qué significa santificar las fiestas? Santificar significa separar de nuestro tiempo un tiempo para Dios. Pero ¿no es Dios quien nos da el tiempo y la vida? Queridos hermanos, entonces eso es de Dios. Pero de lo que Él me da, yo le correspondo con un tiempo solo para Él, sin mezclarlo con otras cosas. Y el mejor tiempo de santificar a nuestro Señor, ¿verdad? Es como una obligación, un deber moral que tenemos con Él, corresponderle con amor y estar unidos a Él. Es dedicar nuestra oración, es hablar con Él, platicar, conversar con Dios, ¿verdad? Y por otra parte, es también dedicar el día del Señor. Dies Domini se ha dicho en latín, significando el día del Señor. ¿Qué día? El día en que resucitó, el primer día de la semana, se llama Día del Señor, que se sintetizó diciendo domingo. Antiguamente, antes de Cristo, el primer día era el día del sol, el segundo día era el día de la luna, el tercero es el de Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Nada que ver con nuestra fe cristiana. El día del Señor se llama domingo, y por lo menos de cada 8 días dedícale una hora, hora y media a la Santa Misa. Pero ni eso queremos darle al Señor, y el Señor nos lo ha dicho. Claro que rebanamos la verdad a medias, ¿no? Y caemos en una terrible mentira o trampa. Cuando vinieron a cobrarle el tributo al Señor y le dijeron, mira, el Señor nos está pidiendo que paguemos el tributo, a ver, enséñame una moneda. Y le enseñaron una moneda. ¿De quién es la efigie que tiene la moneda? Pues del César. Pues dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos, nos hemos aprendido bien la primera parte, al César lo que es del César, pero a Dios no le damos lo que es de Dios. Nos pesa darle una hora cada 8 días, como si fuera pesado, aburrido, tedioso. Una hora no le queremos dedicar a nuestro Señor, y eso es una falta de correspondencia. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. No lo mezcles con otra cosa. Puede ser el día incluso familiar, el día del descanso en el Señor, ¿verdad? Lo que antiguamente en el pueblo de Israel era el Shabbat, que Shabbat no quiere decir sábado de semana, sino el Shabbat es el día del descanso en el Señor. Descansamos en el Señor, le presentamos nuestros planes y proyectos ideales de la semana,
le presentamos nuestras preocupaciones en nuestra acción de gracias. La Santa Misa, decimos en Globalizando, es por lo menos un ratito cada 8 días, y aún en eso nos pesa darle a Dios lo que es de Dios, y le estamos robando a Dios, que más que repercutir en Dios ese robo, repercute en nuestras propias almas, porque el demonio se aprovecha de nuestro tedio, flojera, indiferencia, irresponsabilidad de la salvación de tu propia alma, y por eso somos incluso egoístas con Dios y lo maltratamos. El cuarto mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué se entiende por honrar? Guardar el honor de nuestra casa. Se habla del honor cuando se guarda una compostura moral, legal y de honorabilidad a la sociedad en la que vivimos. El honor es una disciplina que viene y debe venir y debe formarse, si no se tuviera, con las formas de vida y de costumbre a la luz de los mandamientos. Una familia que viene desordenada, con una vida sin mandamientos, sin acatar la voluntad de Dios, evidentemente que es una familia que por sí misma está deshonrada. Pero si hay padres morales y también encontramos hijos inmorales, por lo mismo la conducta de los hijos deshonra a los padres. Honra a tu padre y a tu madre es una tarea importantísima, porque es verdaderamente corresponder a nuestros padres que nos dieron la vida. Claro, entendemos que hay muchos hijos que se han rebelado contra sus padres, tal vez porque el padre los abandonó, porque el padre es un vicioso, porque la madre no les atiende, porque la madre anda en otras formas de vida. Los hijos se quedan escandalizados, se quedan resentidos, no tienen amor, no tienen cariño, y por lo mismo se rebelan contra sus padres. Hay muchos hijos que están muy resentidos con sus padres y en su corazón quedan vacíos, sin afecto, sin amor, sin apoyo, sin respaldo. Eso definitivamente ha traído muchísimas consecuencias de gran repercusión social y de conducta inmoral, donde hay un espíritu de rebeldía, ¿verdad? Donde se habla otra forma de defensa incluso ante las agresiones que muchas veces tienen sus orígenes en nuestros padres o abuelos o los tíos, las tías, etc. Y se vive una inmoralidad familiar. Pero también hay padres muy honorables, de gran esfuerzo, de gran sacrificio, como lo dice, ¿verdad?, muy al principio el profeta Isaías. Dice: hay padres que se quejan ante Dios por la conducta de sus hijos. Les dimos, les hicimos, los formamos y nos han correspondido con majadería, con insulto. Qué terrible que en nuestros días no queremos ver a nuestros mayores, no respetamos ni a los abuelos, pasamos junto a ellos, ni siquiera los saludamos, no tenemos una amabilidad, ni una expresión de afecto, de amor, de cariño, de respeto. Cuando no hay respeto, entonces todo fracasa, somos groseros, majaderos, irregulares. Honra a tu padre y a tu madre implica incluso el cuidado de todo aquello que nuestros padres nos han procurado. Yo lo diría para que lo aprendan los niños, los adolescentes, los jóvenes. No maltrates tu ropa, tus zapatos, tus libros, no malgastes el dinero, no robes a tus padres, etc. Honra a tus padres, ¿verdad? No les mientas, no les digas cosas falsas, abusando incluso del cariño que te tienen. Queridos hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento que tiene una bendición pronunciada por Dios. El que honra a sus padres y mira por ellos hasta la vejez, el Señor le bendecirá a él, a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª y 5ª generación, y la bendición de Dios nunca jamás se apartará de ellos. Pero también pronuncia una maldición: maldito del hombre que quiera fincar su felicidad en la desgracia de sus padres, será maldito él y sus hijos y los hijos de sus hijos.
queridos hermanos, es el único mandamiento que tiene una bendición o una maldición. Qué importante es entonces estar al cuidado y vigilar de lo que implica este cuarto mandamiento. Quinto mandamiento, no matar. Tú puedes analizar tu vida también, ¿verdad? Cuando maldecimos, cuando insultamos, cuando odiamos, cuando guardamos odio, rencor, resentimiento, nos burlamos o incluso buscamos, ¿verdad?, venganzas. Todo eso implica el odio, y el resentimiento es el principio del odio, y el odio es fraguar en tu pensamiento y en tu corazón cómo darle muerte a tu hermano por enojo, por coraje. Y por lo mismo es un pecado grave, es un pecado mortal, porque es como cargar un muerto en tu alma. Ya no se diga cuando has llegado incluso al verdadero crimen, ¿verdad? Que empieza ahora empieza hasta con el aborto, antes de que el niño nace, ¿verdad?, en el vientre de su madre, donde debería de estar mejor cuidado y más protegido. Ahora es un riesgo para los niños que vienen en el vientre materno, ¿verdad?, porque los pueden abortar, y hoy te convencen de que hay que abortar si no lo quieres, como si fuera un puño de células que traes allí en el vientre, en la matriz. Queridos hermanos, el lenguaje se ha degradado para acomodarlo y mentalizar al pueblo hasta el crimen. Ya lo diría la Madre Teresa: si hoy nos acostumbramos las madres a matar a sus hijos, mañana los hijos estarán dispuestos a matar a sus padres. Y es lo que estamos viviendo, una guerra despiadada donde no hay amor, no hay respeto, no hay cuidado.